Bien, muchas gracias, Yolanda. Hoy comenzamos con el segundo webinar del grupo de webinars que hemos creado para los sistemas de edificios de oficinas. Javier Aramburu realizó el primer webinar que trataba sobre calidad del interior, tratamiento de aire, sobre todo pues, la generación, el tratamiento de aire en las unidades de tratamiento y la introducción dentro del sistema de conductos del edificio. Hoy, por seguir la trayectoria normal del flujo de aire o de una instalación HVAC, lo que haremos es que ese aire, vamos a hablar del confort, control y eficiencia energética en edificios de oficinas, cómo controlar todo ese aire que hemos tratado en las unidades, en las últimas. Bien, un poco por comenzar, ¿cuáles son los objetivos del webinar de hoy? Primero hablaremos de criterios de confort y calidad del interior. Posteriormente, diferencias entre control de caudal constante, VAC-VAV. Luego, los criterios de adecuación a la demanda, eficiencia energética y modos de operación. O sea, para qué queremos controlar ese aire y cómo sacarle el máximo partido para lograr el máximo confort y eficiencia energética en edificios de oficinas. Bien, pues comenzamos con criterios de confort y calidad del interior. Un breve resumen, aunque bastantes, prácticamente la mayoría de vosotros sabéis cuáles son los criterios de confort, vamos a hacer un breve resumen de ellos. Primero, un sistema óptimo. Un sistema óptimo puede ser para cualquier edificio de oficinas, es el que cumple todos los criterios que veis en la pantalla. En esta charla os pongo 4 flechas que son los 4 criterios que vamos a controlar o que vamos a querer ahondar en el webinar de hoy. Control de temperatura y humedad, adecuada ventilación, higiene, concentración de partículas en la zona de ocupación y máxima eficiencia energética. A la derecha veis los criterios de calidad del interior, a la izquierda los criterios de sostenibilidad. Pues bien, esos 4 que veis en la flecha en la pantalla son los que vamos a querer ahondar en el webinar de hoy. ¿Cómo se controla la temperatura? ¿Para qué nos sirven todos los elementos de control? Temperatura, humedad, ventilación y eficiencia energética. Si vemos en un vistazo cuáles son los principales criterios de salud, bienestar y productividad que influyen dentro de un edificio, en una instalación HVAC, son los que veis en la pantalla. Criterios, calidad de aire y ventilación son los que hacen referencia pues, a índice de CO2, sustancias volátiles, olores, ratio de ventilación, porcentaje de humedad, temperatura interior, temperatura radiante, velocidad de aire, humedad relativa. Esos son los que vamos a ahondar hoy. Criterios de confort, calidad del interior, ventilación y térmicos. Hay otros que son criterios que producen o con los que podemos lograr también un salud bienestar dentro de un edificio de oficinas, que son criterios acústicos, que no es objeto del webinar de hoy, criterios de iluminación, la cantidad de iluminación diurna, diseño, ergonomía interior, vistas del edificio, acceso a transporte, acceso a sitios públicos, sentimiento de la persona con el edificio, son otros criterios de salud y bienestar que influyen enormemente en lograr un perfecto edificio de oficinas o que las instalaciones del edificio de oficinas redunden en una mayor conectividad. Hoy únicamente nos vamos a centrar en calidad interior, ventilación y criterios térmicos. ¿Qué queremos con un sistema de climatización? Pues lo que queremos es garantizar un caudal de aire primario, que esté limpio, podemos filtrar ese aire para eliminar partículas como polvo, polen y contaminantes. Lo queremos impulsar dentro de la zona de ocupación con reducida corriente de aire y mínimo nivel sonoro, y lo queremos controlar. Queremos un control individual de la temperatura y calidad de aire. Veis que os ilumino la parte que vamos a hablar hoy, control individual de temperatura y calidad de aire. Las otras 2 partes son las que hablamos en el primer webinar. Garantizar el suficiente caudal de aire y ventilación y
filtrar ese aire para eliminar las partículas. Bien, el que veremos el próximo webinar será cómo impulsar ese aire con reducida corriente de aire, mínimo nivel sonoro y con una eficiencia de ventilación, una eficiencia de distribución de aire por toda la sala. Ese será a posteriori el siguiente webinar. Bien, ¿qué es el confort térmico? Pues lo diferenciamos según dos normas. La ISO 7730, que como veis lo define como una condición de la mente en la que se expresa la satisfacción de la persona con el ambiente térmico, y ASRAE, que lo define también como un estado del espíritu que refleja la satisfacción de la persona con el ambiente térmico. Es muy importante que para analizar el confort térmico no se toma solamente la temperatura y la humedad, sino que también influye el movimiento de aire, temperatura radiante, la actividad desarrollada o el tipo de vestimenta. Todo hay que tenerlo en cuenta, no solamente poner sensores de temperatura, sensor de humedad y ya está. Influyen muchos más factores. Y veis a la derecha dónde lo queremos medir. El concepto de zona ocupada que tenéis en el RITE, que es a 1 metro de las paredes exteriores, medio metro de las paredes interiores, 10 centímetros de suelo y las cotas que veis ahí. ¿Y cuáles son los parámetros de confort interior? Pues temperatura, velocidad, índice de turbulencia, humedad relativa, nivel de contaminación, aire de ventilación, nivel sonoro. Son todos los parámetros que van a influir en el confort térmico que vamos a percibir las personas dentro del edificio de oficinas. Y es verdad que según la norma UNE 171.330, que es la calidad ambiental en interiores, ya se introducen, aparte de los típicos parámetros de confort que tenemos siempre en la cabeza, otros como son el porcentaje de dióxido de carbono, porcentaje del monóxido de carbono, partículas en suspensión, bacterias y hongos. Estos son parámetros a revisar que ya lo dice el RITE, según la inspección anual. Pero, sin embargo, la UNE 171.330 ya introduce también los procedimientos para la inspección de la calidad ambiental interior. Los medimos. El futuro RITE ya te va a decir la calidad de aire impulsado. Ya, como comentó Javier, va a haber 5 tipos, desde sub 1 a sub 5, que es la calidad del aire impulsado, la calidad que proviene de la UTA, los niveles de filtración, el porcentaje de partículas PM2,5 y PM10 que debe tener el aire para lograr una calidad óptima dentro de la zona de ocupación. Y ese aire, evidentemente, habrá que colocar unas sondas de calidad del interior que medirán ese tipo de partículas para controlar en todo momento la higiene del aire que tenemos dentro de la zona ocupada. ¿Y por qué? Porque calidad de aire es igual a confort y productividad. Cuanto mayor es la cantidad de ventilación que introducimos por persona, mayor es el rendimiento, mayor es la productividad de la persona. Hay varios ejemplos, varios estudios de la relación que se obtiene, o la relación directa entre ventilación y rendimiento de una persona en un edificio de oficinas. Si veis, el rendimiento normal, pues más o menos son 5 litros por segundo por persona. Sin embargo, cuando nos vamos a ratios de IDA 2, que luego ahondaremos sobre qué es IDA 2 y qué tasa de ventilación nos exige el RITE, pero un IDA 2 que son 12,5 litros por segundo, ya establece un rendimiento relativo por encima de la media. Porcentajes de 1-2% superiores al rendimiento normal de las personas con un caudal de aire de ventilación mínimo. Cuanto más caudal de ventilación introduzcamos, mayor va a ser el porcentaje de personas, mayor va a ser el rendimiento relativo que tengamos y menor va a ser el porcentaje de personas insatisfechas debido a la calidad de aire interior. Por ejemplo, 12,5 litros segundo, estamos hablando de un porcentaje de personas insatisfechas menor o igual al 10%, con lo cual es óptimo. La temperatura y humedad que debemos conseguir en edificios de oficinas pues va a ser en verano entre 23 y 25 y en invierno entre 21 y 23 grados. Con un porcentaje de humedad relativa siempre vamos a variarnos, vamos a movernos entre ratios entre el 40, 45, 60, 40 y 50 en invierno, porcentaje de humedad relativa. Sí es verdad que la temperatura depende de la tasa
de la tasa metabólica y de la actividad metabólica que estamos desarrollando dentro del edificio. Por ejemplo, una tasa metabólica normal dentro de un edificio de oficina suele ser 70 vatios metro cuadrado, que corresponde a 1,2 MET. Si nos vamos a esa actividad metabólica, según la norma ISO 7730 o la 16798-3, nos iremos a una temperatura operativa que será de 24,5 grados en verano y de 22 grados en invierno. Esa es la temperatura óptima para 1,2 MET. Por eso, aquí veis que la temperatura depende de la actividad, del índice de vestimenta, no corresponde, no hay una temperatura óptima fija para cada edificio de oficinas. Es muy importante saber cuál es la actividad que se desarrolla, si es una actividad sedentaria, si es una actividad, si las personas van a estar en movimiento, si va a ser un teleoperador y va a estar sentado las 8 horas de trabajo en una silla, ¿no? Hay que diferenciar en esa actividad metabólica dentro del edificio de oficinas. Pero para que os hagáis una idea, 24,5 grados en verano y 22 grados en invierno es una temperatura óptima. Velocidad de aire. Aunque vamos a ahondar en este tema el webinar siguiente, mezcla entre 0,16 y 0,18 metros por segundo en zona de ocupación y en impulsión tipo desplazamiento entre 0,3 y 0,15. Nivel sonoro, pues entre 35 y 40 decibelios. Presión sonora es lo óptimo dentro de un edificio de oficinas. Humedad relativa, siempre mayor al 30% de humedad relativa. Lo óptimo entre el 40 y 60. ¿Por qué? Aunque ya durante los webinars del COVID también lo adelantamos, y más que en esta crisis sanitaria, se ha visto que la humedad relativa es importantísima. Mantener criterios de humedad relativa interiores superiores al 30-40%, primero van a ayudar a reducir las bacterias, hongos y las infecciones respiratorias y, sobre todo, van a ayudar a inactivar los virus. Los virus y bacterias se inactivan dentro de humedades relativas en un rango comprendido entre el 40 y el 60%, con lo cual vamos a intentar mantenerlo. Ya no hablamos de otras enfermedades tipo lipoatrofia, ojos rojos, etcétera, que también se producen por una deficiencia en el control de humedad relativa, de humedad. En cuanto a ocupación, como os he adelantado, IDA 2 es un aire de buena calidad, que es un edificio de oficinas. En este webinar estamos tratando el confort en edificios de oficinas, con lo cual IDA 2 corresponde a una tasa de ventilación según RITE de 12,5 litros segundo por persona. Actualmente el RITE está en revisión, habrá un nuevo RITE que se basará en la norma 16798-3 que establecerá unos ratios de litros por segundo por persona un poquito diferentes. Supone que aumentarán de 12,5 a 14 litros por segundo. Lo digo porque si habéis visto ya el adelanto del RITE, las tasas de ventilación, pues con toda certeza se aumenten ligeramente estos valores que estáis viendo en la pantalla. Hay dos métodos para calcular la ventilación. Puede ser por litro segundo o dos métodos de cálculo por litro segundo persona o por ppm de CO2. El mismo gráfico que os he comentado antes, calidad del interior es igual a satisfacción y salud. Cuanto mayor ventilación introduzcamos, mayor va a ser la productividad. En la gráfica que veis a la derecha, 500 ppm de IDA 2 es por encima, es la concentración por encima del aire exterior. Por encima de 1000 ppm, luego veremos que el rango óptimo para tener en la zona interna va a ser entre 800 y 1000 ppm. Por encima de 1000 ppm de concentración de CO2 ya entra fatiga, pérdida de concentración, no son espacios óptimos ventilados para realizar una actividad. En cuanto a la filtración, lo que os comentaba antes, 5 criterios de aires desde sub 1 a sub 5 que miden la concentración de partículas PM2,5 y PM10 que introducimos dentro de los espacios de oficinas.
aunque está en revisión del RITE, normalmente creemos que va a ser un aire tipo sub 2 o sub 3, el aire o la necesidad de filtración dentro de espacios, que se va a introducir dentro de espacios de oficinas, que se va a tener que tratar dentro de la UTA. Bien, una vez que hemos hecho un repaso rápido en cuanto a los parámetros de confort dentro de edificios de oficinas, vamos a empezar con el control de caudal. ¿Cuál es la función del sistema de climatización? Pues bien, bajo diferentes condiciones operativas y con la máxima eficiencia energética, lo que queremos es mantener las condiciones de confort interior, que son las condiciones que permiten a las personas estar en mejor disposición para realizar un trabajo o actividad. Hay tres palabras que he introducido, aunque se quedaría aquí, ¿vale? En esta frase, ¿cuál es la función? He querido poner tres palabras más: demanda, sistema y ciclo de vida. La función de un sistema de climatización ya no se queda únicamente en las condiciones que permiten a las personas estar en mejor disposición, sino que el sistema se tiene que adecuar a la demanda, tiene que englobar también el ciclo de vida y tiene que ver dónde se va a instalar, cuál es el espacio requerido y en qué tipo de edificio lo vamos a instalar. Estas tres palabras hay que tenerlas en cuenta porque siempre que diseñamos un sistema de climatización, muchas veces nos quedamos en temperatura, humedad, pero hay que tener en cuenta también que una instalación tiene que ser flexible, que no siempre se puede instalar la instalación que queramos dentro de un edificio. A veces las limitaciones de patinillos, arquitectónicas, etcétera, nos influyen mucho en la elección del sistema de climatización. Y luego hay que tener en cuenta cuál es el ciclo de vida. ¿Cuántos años queremos que dure un sistema de climatización? 15, 20, 25 años, etc. Bien, si nos vamos a la norma 16798-3, nos dice qué tipos de sistema hay y cuáles son los requerimientos de cada sistema. Ahí veis que de sistemas de ventilación unidireccional, bidireccional, con aire completo, que son los sistemas todo aire, climatización con ventiloconvectores, expansión directas, con bombas de calor de circuito de agua, sistemas pasivos, tipo calefacción de aire o todos esos sistemas los podemos encontrar dentro de un edificio. Al fin y al cabo los veis resumidos en la parte izquierda con una imagen. En nuestro caso, los sistemas todo aire, volumen constante o volumen variable, son los sistemas en los que toda la potencia sensible la transporta un fluido que es el aire. En el caso de los sistemas aire-agua, como pueden ser las vigas frías activas, inductores, incluso aquí podríamos introducir los ventiloconvectores, parte de la energía se transporta con aire y parte con agua. Expansión directa, pues únicamente introduciremos el aire de ventilación. Y en los sistemas todo agua, que son los pasivos, como pueden ser las vigas frías pasivas, convectores o techos fríos, en este caso toda la carga sensible se combate con el agua y se introducirá el aire de ventilación por otros métodos, como pueden ser difusores, rejillas o cualquier elemento de introducción de ese aire dentro de la zona ocupada. Bien. Sistemas. Luego, ¿qué tipos de control? Según la misma norma, la 16798, 6 tipos de control. Esto lo adelanto porque de momento el RITE tampoco hace referencia a IDA C1, pero ahora se introducen otros parámetros, como son si el tipo de control es individual o es centralizado por zona. Si es individual, se establece una letra que es la R, y si es centralizado por zona, se establece otra letra que es la Z. Y según el tipo de ventilador empleado para la impulsión de aire, puede ser velocidad variable, que diría que prácticamente casi todos los edificios, las unidades de tratamiento de aire, incorporan ya ventiladores con velocidad variable, tipo F, velocidad múltiple, en este caso son ventiladores de 3 velocidades, M, o on-off, marcha-paro, que en este caso sería tipo O. C1 es sistema que funciona constantemente, el C2
con interruptor, C3 con control horario, C4 con control de presencia, C5, aquí ya se introduce el control por ocupación en función del número de personas, y el C6 se introduce el control por demanda basado en indicador de calidad de aire. Sondas de sustancias volátiles, CO2, etc. Y con todo esto podemos tener un sistema de control tipo, por ejemplo, IDA C4RM, que en este caso lo que indicaría es un control en local por presencia y velocidad múltiple. Por ejemplo, un IDA C6ZF, ya el C6 introduce la control por demanda basado en indicador de calidad de aire, Z, que es por zona, y F con velocidad variable. Esto suele ser el tipo de control de ventilación a demanda, que se supone que va a ser el control del futuro. Bueno, del futuro no y del presente, porque casi todos los edificios conectados a un BMS, con ventilación a demanda y con diferentes sondas, son IDA C6ZF. Bien, y una instalación HVAC debe tener funcionalidad, confort y seguridad. Funcionalidad porque tiene que estar una instalación equilibrada, tiene que permitir el cierre total de zonas, tiene que tener fácil ajuste de valores de consigna y criterios de ahorro energético. En cuanto al confort, tiene que ser confort térmico, confort de calidad interior, debe permitir modos de operaciones en el BMS y confort acústico y seguridad en cuanto a incendio y humo. Esta es una instalación óptima HVAC. ¿Y cómo podemos controlar todo este caudal de aire? Pues con collar de cierre y equilibrado. Pues estas son las típicas compuertas de mariposa que se han instalado desde hace muchísimos años en casi todas las instalaciones. Aseguran la ventilación y la extracción por local, equilibran el caudal, pero se tienen que ajustar en puesta en marcha y cualquier variación de caudal o variación de presión en el conducto hay que ir directamente a la unidad de control y variar, corregirla para adecuar, para garantizar otra vez ese caudal que se introduce dentro de la sala, con lo cual no se autoequilibran. Son unidades de cierre equilibrado que hay que realizar su equilibrado en puesta en marcha. Caudal de aire constante, VAC, pues son los típicos reguladores de caudal constante. La instalación también es muy fácil y económica, y exclusivamente es insertar dentro del conducto. No hay ningún cableado. Se pueden instalar los reguladores de caudal constante con 2 puntos de consigna, con un servomotor, pero aquí no hay señal de mando, aquí no hay ningún feedback, no hay señal ABMS, no tienen cierre estanco y no hay posibilidad de modos de operación. Y los reguladores VAV, de ventilación variable, de caudal variable, sí pueden satisfacer diferentes parámetros que un regulador de caudal constante no puede garantizar, como son el control individual de temperatura, la ventilación a demanda, cierre total de zonas no ocupadas, cambio de ajuste de consigna, operaciones diurnas o nocturnas, controles de presión, señal de salida BMS, controles remotos, mediciones de caudal. Todo esto es lo que sí puede hacer un regulador de caudal variable y no puede hacer un regulador de caudal constante. ¿Cómo funciona un regulador de caudal variable? Pues aquí veis el gráfico. La base de un regulador VAV es la medición de caudal. Se produce una medición en el sentido de entrada de aire, luego incorpora una unidad de control, o sea, un controlador que está formado por un regulador, un servomotor y una sonda de presión diferencial. En este regulador se produce la comparación entre la medición de caudal y el set point que le estamos dando desde un BMS o desde una sonda de temperatura o desde un termostato, y produce una acción correctiva en la lama. El servomotor lo que hace es abrir o cerrar para mantener el caudal constante que le he fijado de un elemento externo, de una sonda de medición o de un BMS. Bien, y los tipos de reguladores de caudal variable que pueda haber, pues, os pongo 4 tipos. Puede haber alguno más si lleva sección atenuadora o si lleva batería de recalentamiento.
Pero que es que ha salido, no sé qué ha salido. Bien, seguimos. Estos son los 4 reguladores VAV. Estos son los 4 reguladores que veis en la pantalla, VAV, 4 tipos. Si es verdad que puede haber más, como os comentaba, con sección atenuadora, con batería de recalentamiento. La parte superior izquierda, veis el típico regulador de caudal variable, en el cual tiene una cruceta de medición, en el cual se produce la medición de presión diferencial y lleva un tubing. Lleva un tubing que transporta o que lo que hace es comunicar esta cruceta de medición de caudal al actuador. Ahí se hace la comparación entre los set point y lo que hace es modificar la posición de la compuerta para mantener el caudal constante. Hay otro tipo de medición, como puede ser el regulador de la parte superior derecha, en la cual la medida de presión diferencial se produce con una tobera de plástico exterior. Este tipo de medición lo que permite es una mayor precisión de medida, sobre todo a bajas velocidades. Velocidades de aire que comienzan desde 0,5 metros por segundo, 0,5 metros por segundo de paso de aire dentro del regulador. Reguladores tipo rectangulares, que también se basan en una medición, en una cruceta de medición diferencial y en una actuación en una compuerta de multilamas. Y otro tipo de reguladores que son de última generación que miden directamente en la lama. La lama tiene 2 zonas de alta y baja presión, de entrada y salida de aire, que se mide la presión diferencial directamente en canales situados en la lama. Se produce esa transmisión de diferencia de presión directamente por el eje de la lama hacia el actuador. Y el actuador es el encargado de modificar la posición de la lama para garantizar un control de caudal o un control de presión. Entonces, aquí veis diferentes formas de medición, la que lleva haciéndose desde hace muchos años con la cruceta, alveolo en la zona exterior o la tobera y directamente en la lama. ¿Y por qué os indico esto? Porque hay que tener mucho cuidado cómo se colocan las unidades de control, tanto caudal constante como caudal variable. Si se colocan muy cerca de un codo o de un ramal, puede producir turbulencia, con lo cual la velocidad será asimétrica y pueden producir una diferencia, una influencia negativa en la medición. Después de codo, las turbulencias se eliminan a 8 veces el diámetro. ¿Cuál? Habrá que separarlo sobre todo cuando medimos con cruceta. Ahí veis la comparativa de estos 4 mismos reguladores, dependiendo si se instalan directamente después de codo o en un patinillo. El primero, que es la medición con cruceta, se podría instalar directamente después de codo, no hay que mantener ninguna separación, pero sin embargo, si lo colocamos después de un patinillo y más si son a alta velocidad, deberíamos dejar una separación de 5 veces su diámetro. Un elemento rectangular no se puede instalar después de codo, hay que instalarlo a 2 veces su altura. Sin embargo, si se coloca en un patinillo, habría que colocarlo a 4 veces su altura. Una unidad de control variable con la tobera en el exterior se puede colocar directamente después de codo y se puede colocar adherida directamente al patinillo por su forma de medición, porque aquí en este caso el aire tiende a irse cuando entra a alta velocidad por la de la unidad de control, que es justamente donde medimos, con lo cual lo podemos colocar directamente pegado. Y las unidades de control con medición en la lama, como ya medimos en toda la superficie, en este caso también se pueden colocar inmediatamente después de codo y se pueden instalar inmediatamente después de un patinillo. Hay que diferenciar entre tratamiento de zona interna y perimetral. Es fundamental. Luego os describiré por qué en los modos de operación. En un proyecto de climatización
El cálculo de cargas térmicas siempre se diferencia entre el perímetro y zona interna. Tenemos una potencia sensible de transmisión, tenemos la radiación, tenemos la ocupación, tenemos iluminación, etcétera. Cuando hacemos nuestro estudio de cargas, sabemos perfectamente cuál es la potencia sensible que afecta directamente al perímetro y cuál es la potencia sensible que afecta directamente a la zona interna. De este modo, podemos ajustar la instalación y establecer, sobre todo, criterios de ahorro energético en operación. En este caso, la diferenciación de zona interna y zona perimetral no van a influenciar tanto al confort, sino a la eficiencia energética. Os pongo dos flechas. La zona perimetral puede ser tratamiento en refrigeración o en calefacción. Sin embargo, la zona interna son todo cargas positivas, con lo cual nos va a demandar refrigeración. El perímetro nos va a demandar frío o calor, dependiendo de la orientación y dependiendo de la época del año. Con lo cual, lo primero que se nos viene a la cabeza es cómo climatizo o cuál es el modo de control para climatizar la zona perimetral. Pues bien, la zona perimetral, ¿qué tiene? Temperatura variable, con lo cual el caudal de aire se mantiene constante. Es un criterio de reguladores unidades de control VAC. La temperatura de impulsión de aire es variable y se debe diferenciar de la zona interna. ¿Qué buscamos con este tratamiento de aire de caudal constante? Eliminar el efecto de pared fría, queremos evitar condensaciones y queremos evitar la transmisión por los cerramientos. Fundamentalmente, nos cogemos de nuestro estudio de cargas la potencia sensible y eso es lo que nos vamos a quitar con un control de caudal de aire constante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bien, lo podemos hacer con UTAs dedicadas exclusivamente para el perímetro o por orientación, y lo podemos hacer con reguladores de caudal constante. Reguladores de caudal constante que me van a tratar todo el tratamiento de transmisión que tengamos en cada orientación. La transmisión va a ser siempre, o sea, siempre vamos a tener transmisión. Sin embargo, la zona interna, la ocupación va a ser variable. De ahí que el caudal variable, como os lo voy a adelantar a continuación, va a ser para la zona interna. La transmisión la vamos a tener siempre. ¿Y qué es lo que nos va a variar? La temperatura. Porque dependiendo del mes del año, dependiendo de la orientación y dependiendo de la hora del día, la temperatura exterior varía. Con lo cual, la temperatura de impulsión de aire para combatir esa carga va a ser diferente. De ahí que sea un tratamiento de caudal constante de temperatura variable. Introdujo también las cajas Varifan. En este tipo de cajas son cajas con ventilador y una zona de mezcla. Es una zona de mezcla con caudal de ventilación y un caudal recirculado del falso techo. De este modo, en función del caudal de ventilación, que será variable, y en función de el aire que estamos retornando del falso techo, tenemos una temperatura variable que impulsaremos dentro de la fachada. La zona interior, totalmente diferente. Lo que queremos es temperatura de impulsión constante, que proviene de un climatizador, de una UTA, y el caudal de aire es variable. La temperatura de impulsión se diferencia de la zona perimetral. ¿Y qué buscamos? Lo que buscamos es eliminar las cargas internas y el ahorro de energía en distribución de aire. ¿Por qué? Porque aquí sí que tenemos nuestras sondas de CO2, nuestras sondas de ocupación, y lo que queremos es adecuar la demanda de ventilación, la demanda energética a las necesidades reales que tengamos en cada momento. ¿Y cómo pueden ser estas unidades de control variable? Los tipos que veis en la pantalla. Pueden ser circulares, rectangulares, con sección atenuadora, para evitar el ruido regenerado por la lama al absorber las diferencias de presión. Pueden ser para ambientes agresivos en polipropileno, en átex. Bien, ya sabemos parámetros de confort, sabemos diferencias entre diferentes métodos de controlar el aire, unidades de cierre y equilibrado, caudal constante, caudal variable, cuáles son los criterios de confort, los criterios de control según la norma 16798-3 y cómo
funciona un regulador de caudal variable, VAV. Ahora, errores comunes de diseño. No diferenciar entre tratamiento perimetral e interior. No seleccionar difusores adecuados a caudal variable, aunque esto entraremos en el siguiente webinar, cuando tenemos regulación de caudal variable, los elementos terminales tienen que ser adecuados a estas diferencias de caudal según ocupación máxima o mínima. Controlar el posicionamiento de las unidades de control de las compuertas directamente con la temperatura sin control de caudal. Hay que medir para saber cuánto sea la ventilación. No vale únicamente con posicionar, controlar las compuertas en función de la temperatura. Hay que añadir un plus. Hay que saber cuánto tenemos que ventilar en función de unas sondas de CO2 o unas sondas de VOC de sustancias volátiles. Y no controlar los retornos. Cuando controlamos la impulsión, hay que controlar el retorno. Queremos mantener el edificio en sobrepresión. Eso es fundamental también. Bien. El último apartado, modos de operación y eficiencia energética. El consumo energético en edificios de oficinas de un edificio existente es del orden entre 200 y 250 kilovatios hora metro cuadrado. Esto es lo típico de un edificio no reformado existente en la actualidad. ¿Cuál es la tendencia? Pues la tendencia es ir a edificios pasivos, edificios de consumo de energía casi nula. Pasar de los 249, por ejemplo, que es el edificio de oficinas actualmente, el consumo que tenemos kilovatios hora metro cuadrado, hasta edificios pasivos o activos con aire tratado entre 75, 80, hasta 100 kilovatios hora metro cuadrado. Esa es la tendencia, ese es el objetivo, que tendamos a diseñar nuestros sistemas de ventilación y climatización teniendo en cuenta criterios de ahorro energético y criterios sostenibles de consumo de energías renovables. Para ello, ¿en dónde vamos a variar? Pues evidentemente pues en el aire, en la iluminación, en la producción de agua. Ahí es donde queremos hacer los ahorros para lograr edificios de consumo de energía casi nula o por lo menos edificios de oficinas confortables y eficientemente energéticos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues aquí os pongo la pirámide de un edificio en CEF. ¿Cuál es la pirámide? La pirámide es 3 criterios. La base, reducción de la demanda en cuanto a la construcción, mejores fachadas, fachadas con menor transmisión de energía, iluminación, eficiencia energética en cuanto a las instalaciones. Primero, reducir la demanda, luego intentar consumir lo mínimo posible en cuanto a criterios de diseño, operación y tercero, toda la energía primaria que consumamos que sea renovable. Entonces, esos son los 3 criterios de un edificio en CEF. Primero, intentar reducir la demanda. Aquí no vamos a entrar porque esos más criterios arquitectónicos. Luego, instalaciones eficientes. Aquí es donde el control de caudal de aire es primordial, es lo que estamos, es para lo que estamos haciendo este webinar, son los reguladores de caudal variable y luego energías renovables. Cuantos más se pueda consumir, mejor. Una oficina flexible es la que podamos medir, operar y es la que se pueda adaptar a la demanda. Si podemos controlar la temperatura, si podemos ventilar a la demanda, si cerramos la zona que no se ocupe, si tenemos un BMS, si controlamos las presiones, si medimos los caudales, si tenemos modos de operación, eso será una oficina flexible. Para eso servirá las unidades VAV. Y lo que queremos es ahorrar, sobre todo en calefacción, en refrigeración y en ventilación. Esos son los 3 ahorros que podemos lograr directamente con las unidades VAV, con el control de caudal variable. ¿Por qué? Porque si la ocupación es variable o incluso si las zonas no están ocupadas las podemos cerrar. Si las cerramos vamos a consumir menos en los ventiladores de las tumbas y en consecuencia vamos a consumir menos en la producción de energía de refrigeración y calefacción que se produce en las enfriadoras, calderas o en las bombas de calor.
La oficina flexible debe tener ventilación a demanda y temperatura óptima. Ahí os indico en la pantalla 2 criterios de ahorro energético. Primero, las oficinas se diseñan, tienen 2 criterios diferentes según sea para calefacción o para refrigeración. No es la misma demanda en refrigeración o en caudal. Dicho de otra manera, no es el mismo caudal de aire el que se debe impulsar en refrigeración que en calefacción, con lo cual las UTAs y los reguladores de caudal variable VAV tienen que operarse, tienen que funcionar diferente según se operen en refrigeración o en calefacción. De ese modo, tratamos la carga sensible y controlamos la humedad en función de la época del año y en función de la orientación. Y luego, ventilación. La ventilación depende de la ocupación. Tendremos 2 métodos de medición. Primero, ventilación y luego carga sensible y control de humedad. Y estarán combinados. Primero, se introduce el mínimo caudal de aire posible para ventilar en función de ocupación. Y lo segundo, se incrementa el caudal de aire para llegar a combatir la carga sensible y controlar la humedad. Y van esas 2 mediciones unidas. La ventilación es una necesidad, con lo cual hay que introducirla sí o sí. Primero, se introduce el aire de ventilación y si no se llega a carga sensible a controlar la temperatura y el control de humedad, se incrementa ese caudal de aire para combatir la carga sensible interior, la temperatura y la humedad. El aire, sin embargo, la ventilación depende de las personas. Si nos vamos a RITE, el cálculo de caudal de ventilación, que esto ya Javier lo comentó en el webinar anterior, puede ser por diseño, que es el método indirecto, por caudal por persona, o por método directo, que es por concentración de CO2. Ahí es donde operan los VAV. Ahí es donde vamos a lograr la máxima eficiencia de las instalaciones por los reguladores de caudal variable. Unidad 2, que corresponde a oficina, corresponde a 12,5 litros por segundo por persona o 500 ppm de concentración de CO2 por encima de la concentración de CO2 exterior que esté en la calle. Unidad 2, que corresponde a 500 ppm, suponiendo 400 ppm en la parte exterior, corresponden a un índice de partes por millón interior de entre 800 y 1000 ppm. Eso es la concentración óptima de un edificio de oficinas IDA 2. Y luego, si lo modulamos por número de personas, que eso es el diseño de nuestro edificio de oficinas, es ver cuál es la ocupación de nuestro edificio y multiplicarlo por 12,5 litros por segundo. Ese va a ser el caudal de diseño, pero no va a ser el caudal de operación, ¿vale? El caudal de ventilación máximo es el indirecto, que es el de las personas, que es 12,5 litros por segundo por persona. Pero al igual que potencia no es igual que energía y que la demanda máxima no corresponde con la demanda puntual, la concentración de CO2, la sonda de CO2, nos van a decir cuánto es el caudal de ventilación que tenemos que introducir dentro del edificio. Y podemos ir un paso más allá con un control de caudal de variable, que es la ventilación a demanda de CV, por sustancias volátiles. Si medimos, aparte del CO2, que hemos dicho, 500 ppm por encima de la concentración de ppm del exterior, si medimos sustancias volátiles, monóxido de carbono, formaldehído, ozono, radón, partículas suspensivas, ya medimos calidad del interior, VAC y AQ, o sea, sustancias volátiles. Si medimos todo eso, entonces llevamos a un paso más allá. Ya logramos una óptima calidad del interior. En este sentido entran las sondas de PM, las sondas del tamaño de partículas. Ya hemos dicho que cuando en la próxima revisión del RITE entren los criterios de impulsión de aire sub 1, sub 2, sub 3, probablemente una oficina será sub 2, sub 3, establecerá el tanto por ciento de partículas, la concentración de partículas PM2,5 y PM10 que vamos a impulsar, que vamos a tener en el aire de impulsión. Ya podremos colocar las sondas ambientes PM2,5 y PM10 para
garantizar esa concentración dentro de la zona de ocupación, con lo cual tendremos el cálculo del edificio en función de método indirecto, de número de personas, y tendremos la operación del edificio en función del tanto por ciento de CO2 y en función del tanto por ciento de partículas PM2,5 y PM10 que tengamos en el ambiente. Pero todo eso no vale de nada si no controlamos la presión del colector. Una variación en caudal, un cierre de zonas, una variación de la clapeta del V a V dentro de un local, dentro de un open office, etcétera, lo que se va a traducir es un incremento de presión dentro del conducto. Ese incremento de presión lo tiene que medir directamente una sonda de presión. Esa sonda de presión va a actuar sobre el ventilador de la UTA. ¿Para qué? Para variar sus vueltas y para variar el caudal que impulsamos dentro de la zona de ocupación. Y cuanto más grande sea el edificio, nos va a obligar a introducir otra unidad de control más, que es por planta. Imaginemos una gran torre de oficinas con 12, 20, 15, las plantas que sea. Bien, una unidad de tratamiento de aire suele impulsar aire desde una planta hasta 10 plantas. Cuantas más plantas trate o pulse aire esa unidad de tratamiento de aire, hay que colocar elementos de controlador de presión constante por planta. ¿Para qué? Para que sirvan de colector. Si controlamos caudal variable únicamente muy cerca de la zona y muy alejado del climatizador, va a ser muy complicado que se gobiernen todas las unidades de control al mismo tiempo. Estarán todo el rato variando las unidades de control de caudal de aire variable. De ahí que introducir por planta elementos que controlen presión constante es una garantía de funcionamiento de la instalación. Con lo cual, regulación de caudal variable por local o por zona o por open office, regulador que garantice presión constante por planta y una sonda de presión aguas arriba del ventilador de impulsión de la UTA para detectar esos cambios de presión directamente en el conducto. Y modos de operación que podemos hacer una vez que tenemos reguladores de caudal variable, que medimos, que tenemos un BMS, lo que podemos hacer son modos de ahorro energético, barridos de edificio previa puesta en servicio. Podemos, en edificios tipo administrativo, que no hay actividad nocturna, que normalmente a las 6 de la tarde todos los edificios de oficinas suelen cerrar, es recomendable realizar barridos con todo aire exterior por la mañana para hiperventilar el edificio. Después, una vez que hemos hiperventilado el edificio, podemos recircular todo el aire y ajustar consignas, poner puestos de temperatura tras este barrido. Podemos establecer consignas de modo de ocupación, son las consignas nominales. Y una vez que se acaba la ocupación, podemos pasar a modo no ocupación. Paramos todo el tratamiento de zona interna y dejamos solamente el tratamiento de fachadas. Para ello, es muy importante, como os hemos comentado, diferenciar entre el tratamiento de zona interna y zona perimetral. Paramos toda la zona interna, que depende de la ocupación, y tratamos toda la zona exterior, que es la que siempre va a estar funcionando, la que siempre va a tener carga del exterior. Bien, es lo que os comentaba ahora, con caudal constante. Y todo esto lo hacemos porque el corazón de la instalación VAV es la unidad de tratamiento de aire con ventilador tipo plug fan o ventilador con motor EC. ¿Vale? El ventilador tiene que ser con velocidad variable. Eso es una norma de una instalación de ventilación de caudal variable. Y el edificio de oficinas, tampoco os digo del futuro porque esto ya es del presente, tiene que ser inteligente, tiene que medir y adaptarse. Tiene que tener sistemas, protocolo de comunicación tipo BACnet, Modbus, mediciones en la nube, registro de datos todos que se introduzcan en un centro de datos o en la nube, sondas tipo IoT, unidades de control de todo tipo, sondas
tipo punto de rocío, detectores de presencia, sondas de VOC, CO2, etcétera. Todo esto son elementos de campo que debemos introducir dentro de nuestras instalaciones para realizar la medición y adaptabilidad. Todo lo que no se pueda medir no se puede controlar y para ello hay que introducir elementos, sensores de campo para realizar todas estas mediciones. ¿Y para qué queremos todo esto? Porque al fin y al cabo lo que queremos es que nuestros edificios de oficinas sean lo más atractivos tanto para propiedades como para usuarios. Aquí veis el gasto de una propiedad en cuanto al mantenimiento de un edificio de oficinas. El 1% son los costes de energía. Normalmente las propiedades cada vez alquilan más, compran menos. El 9% pertenece a los costes de alquiler, pero el 90% son los costes del personal, con lo cual que las personas estén contentas con su medio ambiente, el confort térmico, es importantísimo. Os he indicado al comienzo de la charla que los dos grandes objetivos de una instalación VAV es, primero, confort térmico y, segundo, eficiencia energética. La eficiencia energética es un 1% del coste de la energía del edificio, pero el 90% es el coste de personal. Hay que tener contentos a los usuarios, hay que tener contentas a las personas y eso se produce con una temperatura óptima, una humedad relativa adecuada entre el 40 y 60% y sobre todo ventilación o hiperventilación, sobre todo para garantizar una higiene interior que se ha visto todavía más incrementada durante esta crisis del coronavirus. Una de las principales recomendaciones que se han hecho es hiperventilar, con lo cual más ventilación. Las oficinas es una herramienta esencial para motivar a los trabajadores y, sobre todo, de cara a las propiedades, siempre que tengamos VAV, que podamos controlar caudal y temperatura, nos va a permitir certificar mejor el edificio. Con LEED pueden llegar a platino, normativa WELL platino, en CED mejor certificación energética de edificios, ayudar a mejores certificaciones BREEAM, etc. Y por último, no está tan lejano el día que las métricas, pongo esta frase ya como colofón, que las métricas referidas a la salud, bienestar y productividad de los ocupantes sean los factores claves en la determinación de la obsolescencia de un edificio. La clave de los edificios de oficinas, del diseño de los sistemas HVAC para oficinas, tiene que ser motivar, comprometer y el confort de los trabajadores. Lo cual, muy importante. Una instalación VAV no es solo eficiencia energética, es confort e higiene, que es fundamental para los usuarios. Con lo cual, eso tenemos que tener siempre en la cabeza, que las instalaciones de oficinas las diseñamos para lograr el máximo confort y la eficiencia energética del edificio. Bien, muchas gracias a todos. Ahora vamos. Bueno, te voy a hacer las preguntas que hemos recibido, ¿vale? Por un lado nos pregunta Francisco Javier Hernández, dice, me surge la duda con los reguladores VAV, al modificarse el caudal en función de una sonda de temperatura, etcétera, ¿qué ocurre con la extracción? Si se mantiene fija, variará la sobrepresión de presión en función del caudal impulsado. Gracias. Bien, si es, aunque lo he indicado en 2 o 3 frases durante la presentación, es importantísimo. Además, uno de los típicos errores de diseño es no controlar los retornos, no controlar la extracción cuando se modifica el caudal o la presión de impulsión. Siempre hay que tender a mantener los edificios en una ligera sobrepresión, con lo cual una modificación del caudal de impulsión tiene que redundar con una modificación en el caudal de extracción. Aunque normalmente en oficinas no es habitual tener consignas de presión diferencial, porque eso es más típico de salas blancas, edificios sanitarios, hospitales, etcétera, sí es normal que se suelen colocar reguladores de caudal constante y variables que estén enclavados entre sí, con lo cual bien se pone una señal de porcentaje
con lo cual el mismo porcentaje se varía entre la impulsión y extracción, o en el BMS se puede establecer consignas de diferencia del porcentaje o la misma diferencia de caudal en impulsión se establece también en el retorno. Con lo cual, pero sí que lo tenemos que hacer. O sea, es además necesario establecer un mismo porcentaje de diferencia de impulsión en la extracción. A ver, ahora tenemos a Augusto, uno de nuestros oyentes, que quiere hacer una pregunta, no la he recibido, Augusto del Campo, ¿vale? Le voy a abrir el micro a ver si nos la formula en directo, ¿vale? Hola, Augusto, ¿estás ahí? Ya puedes hablar. Sí, buenos días. Pues vamos a ver. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, pues varias preguntas que quería hacerle respecto a lo que es. Vale, y luego. Sí, perdón. Perdón. Sí, adelante. Sí, quería que a ver si nos pudiesen explicar un poco cómo es el diseño de lo que es el ventilador de una UTA, de una instalación de caudal variable, pero a nivel presión. No sé si es lo que hay que imponer es una presión diferencial en la compuerta de regulación de cada estancia. Eso por un lado. Luego, por otro lado, algo que creo que ya he comentado, que es el tema de la necesidad de que la instalación de retorno también tenga que ser a caudal variable. No sé si se les ha dado algún caso en el que se haya hecho solamente caudal variable en la impulsión y por temas de costes o algo parecido se elimine lo que es la regulación en el retorno. Y por último, bueno, en edificios de oficinas precisamente se suele hacer un tratamiento independiente del aire primario respecto de la zona. Entonces, normalmente se suelen, bueno, nosotros algunas veces lo hacemos, impulsar o extraer el aire primario directamente en la zona perimetral. Entonces, no sé qué opinión les merece a ustedes esto. Si es más recomendable impulsar el aire de ventilación en la ventana o extraerlo de la ventana. Es decir, combatir la carga perimetral directamente con un aire tratado o retirarlo inmediatamente. Y muchas gracias. Nada, pues muchas gracias por las preguntas. Te voy respondiendo una a una. La primera, en cuanto al ventilador, ¿cuál es o cómo se establece la consigna de presión? Bien, normalmente se suele colocar una sonda de presión aguas arriba en la impulsión del ventilador y esa sonda de presión lo que va a medir es la diferencia de presión. Normalmente tú tienes una presión disponible del ventilador que se establece a pues un funcionamiento de los reguladores. Las unidades VAV siempre funcionan por encima de 30 pascales. Entonces, tienen que tener una pérdida de carga mínima o una diferencia de presión mínima que varía entre 30 y 50 pascales. Bien, nuestra instalación sería óptimamente diseñada y nuestros reguladores VAV únicamente absorbieran una diferencia de presión de 50 pascales, que corresponde al establecimiento o el control de caudal sin absorber ninguna diferencia de presión por cierre de zonas, otras zonas, etc. Bien, una vez que realizamos nuestro cálculo de conductos, para el cálculo de la presión disponible de la UTA, pues establecemos esa sonda de presión. La sonda de presión que estaría aguas arriba del ventilador de impulsión. Por ejemplo, 250 pascales de presión disponible, 300, 350, lo que nosotros tengamos dependiendo de la unidad terminal. Por ejemplo, si tuviéramos filtros absolutos en un quirófano, pues ese ventilador de impulsión tendría 600 pascales de presión disponible. Si tenemos inductores, pues a lo mejor nos vamos a 300. Si tenemos difusores lineales o rejillas, nos iríamos a 200 pascales. Bien, pues esa sonda de presión la vamos a tener fijada o vamos a establecer una consigna de presión disponible de la UTA dependiendo de nuestra instalación. Bien, una vez que tenemos colocada esa consigna, cualquier diferencia de presión o cualquier aumento de presión que detecta
esta sonda lo que va a hacer es bajar las cuentas del ventilador para volver a mantener esa consigna que nosotros hayamos introducido. Entonces, así es como funciona una instalación VAV. El ventilador de impulsión está, bueno, el motor del ventilador de impulsión está directamente conexionado a una sonda de presión en conducto, que esa sonda de presión en conducto detecta cualquier aumento de presión que tengamos por cierre de zonas respecto al diseño inicial del edificio. Y eso lo que va a hacer es mover con una señal 0,10 voltios o el variador de frecuencia o el motor F. En cuanto al retorno VAV, siempre solemos colocar un regulador VAV asociado al regulador de impulsión, pero sí es verdad que en según qué zonas no se suelen colocar reguladores VAV en retorno, por tema de precio, por tema de espacios, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que se establece es un retorno por zonas, no por zonas, sino por plantas. Lo que se establece es una suma de caudales de retorno y se establece un solo, o se introduce un solo regulador VAV para extracción, no sea por cada local, sino que esté asociada a una zona más grande. Pero sí es importante que el retorno VAV de la extracción esté controlado. Si no por unidades de control, sí en el mismo climatizador. La diferencia de presión entre impulsión y extracción se debe realizar directamente en el climatizador. Con lo cual, si no se coloca una unidad VAV, al final el edificio lo que va a hacer es extraer menos porque el ventilador de extracción siempre va a extraer menos que el ventilador de impulsión para tener una sobrepresión. Y en cuanto al edificio de oficinas, impulsar por la ventilación toda por el perímetro, en la actualidad sí que la tendencia es hacer ventilación, el DOAS, la ventilación dedicada, tener una instalación de tratamiento de aire y una instalación de ventilación. Esa instalación de ventilación se puede introducir directamente por el perímetro o se puede establecer combinada por el perímetro y la impulsión. La ventaja que tiene hacer unas DOAS instaladas directamente en el perímetro es que el perímetro siempre lo vamos a dejar en funcionamiento, con lo cual, aunque paremos la zona ocupada, siempre vamos a estar ventilando, vamos a estar hiperventilando, con lo cual puede llegar un momento que reduzcamos la ventilación en la UTA directamente. El problema de meter todo por el perímetro es que la eficiencia de ventilación es menor. La eficiencia de ventilación es la dilución de contaminantes. Una de las funciones aunque eso se va a tratar en el siguiente webinar, una de las funciones del sistema de climatización es lograr un reparto uniforme de toda la ventilación por todo el edificio. Uno de los hándicaps que tiene meter todo por el perímetro es que la zona interior, una de dos, o hiperventilas o haces un tratamiento, un night cooling con toda la ventilación en el comienzo de la ocupación, o si no vas a tardar más en lograr la dilución de los contaminantes. Entonces, por eso a mí me gusta un tratamiento combinado, no solamente meter la ventilación por el perímetro, sino meter también parte por la zona interna. Además, durante la crisis del coronavirus, se ha establecido que lo que hay que hacer es hiperventilar, intentar que uno de los métodos más efectivos de la inactivación del virus es la ventilación. Por ello, siempre que se pueda ventilar por encima de las personas o lo más cerca de la máxima ocupación del edificio, mejor. De ahí que la ventilación, en cuanto a tu pregunta, si yo soy partidario de diferenciar la instalación de ventilación, o sea, una instalación de ventilación de una instalación de tratamiento de aire, sí. O sea, además, 100% porque la ventilación puede estar a demanda y el tratamiento puede estar activo o no. Meter todo por el perímetro, yo no soy partidario. Yo soy partidario de tener una instalación, meter parte por el perímetro y parte por la zona interna.
Espero haberte respondido a las 3 preguntas. Jordi Ferrer nos pregunta, los reguladores VAV has dicho que mantienen el caudal constante, pero en cambio su uso has dicho que es para sistemas de caudal variable. Yo lo que tenía entendido era que este tipo de reguladores lo que hacen es dar un caudal proporcional no constante, para eso ya tenemos las compuertas de regulación constante VAC. No sé si puedes aclarar un poco estos conceptos. Sí, bueno, cuando me refiero a que mantienen un caudal constante, un regulador VAV, una unidad de control VAV, mantiene un caudal constante que le has fijado o que se le ha fijado en función de una sonda de temperatura o un BMS, ¿vale? Porque lo que queremos hacer es garantizar un caudal constante, que es lo que garantiza la capeza en función de un voltaje. Pero en realidad es un caudal variable. Un caudal variable, lo que hace una unidad de VAV es variar el caudal para alcanzar una consigna. Una consigna que puede ser de presión o una consigna que puede ser de caudal. Tienen un rango de funcionamiento. Entonces, las unidades de control variable lo que van a hacer es modular en función de un rango que se le ha fijado desde el fábrica o durante puesta en marcha. En función de una señal 0,10 voltios que le llegará de una sonda de presión o de un BMS, lo que va a hacer es establecer una consigna, o sea, quedarse. Pero en principio lo que hacen es modular entre una señal 0,10 voltios. Tú con esta unidad VAV sí puedes realizar una medición de caudal, porque estableces puedes sacar una señal de consigna que se traduce a un caudal. Pero realmente un regulador VAV lo que hace es modular entre un 0 y 10 voltios, es una unidad de caudal variable. Puede impulsar diferentes caudales de impulsión para lograr una consigna. O sea, mantienen caudal constante porque pueden tener caudal constante, pero es caudal variable en función de una señal 0,10 voltios. Si en algún momento he dicho que es caudal constante, pueden funcionar como un regulador de caudal. Pero realmente lo que mantienen es una consigna constante que le hemos mandado con una rampa, con una modulación entre una señal 0,10 voltios. Amaya Arizmendi nos dice, veo que en la presentación prevéis un auge del certificado WELL, o al menos de sus criterios. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Roberto? Pues yo opino que sí, por eso lo he puesto además, porque, como os he comentado, las dos ventajas de una instalación de caudal variable es, primero, que puedes operar la instalación para lograr mayor eficiencia energética, y lo segundo, que la puedes operar para lograr el máximo confort. La normativa que hace referencia al confort es la normativa WELL. Sin embargo, la normativa en cuanto a la eficiencia energética es LEED, BREEAM, NCEF, etc. Con lo cual, para mí, los criterios de confort son fundamentales, con lo cual la normativa WELL, en cuanto a temperaturas óptimas, humedades relativas, velocidades de aire, capacidad de control del usuario de la temperatura, etcétera, van a estar en auge y seguramente de aquí a años sean tan importantes como una certificación WELL o como una certificación LEED. Ahora voy a abrirle el micrófono a Miguel Ángel Claramunt, que también quiere hacer alguna pregunta. Miguel Ángel, ¿estás por ahí, por favor? Miguel Ángel. Pues parece ser que Miguel Ángel ha abandonado la sesión. Esto es todo, no tenemos ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta formación. Como ya es habitual, lo que es la presentación, así como la grabación, queda subida a nuestra página web,
Así que en las próximas horas podéis descargarosla o consultar la información, la documentación relativa. Muchísimas gracias a todos. La semana que viene volvemos el lunes a las 12. La semana que viene tenemos un webinar un poquito más largo, ya que os mostraremos diferentes vídeos y simulaciones a través de la dinámica de fluidos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.